Bueno, hoy es 25 de agosto. Estamos con los compañeros y compañeras de Palacios y con gente que se anotó para nuestro seminario. Paulo Freire, a 100 años de su nacimiento, educador de la conciencia popular. Y bueno, hoy tenemos a un invitado muy especial, es una persona que, bueno, que muchos conocemos. Yo mientras estoy admitiendo gente, que muchos conocemos, muchísimos, tiene un currículum impresionante. Yo voy a decir algunas cosas. No puedo... Un minuto, un segundito. No te preocupes, no No, necesitas ¿sabés decir por mucho. qué? Si no, presentate vos. ¿Sabés por qué? Porque al estar grabando no me deja minimizar. Entonces, sé que sos filósofo, sé que tenés, ¿no? Sos filósofo, pero para mí engloba, como decías hoy en esa entrevista, un montón de otras cosas, ¿no? Y me interesa mucho me interesó mucho esto que vos decís de Paulo Freire, cómo se lo ve, cómo se lo sigue viendo, cómo se lo veía, ¿no? Y cómo todavía es resistido, ¿no? Más allá de Brasil, que es obvio, porque, bueno, el presidente que tienen, pero más allá de eso, ¿no? En algunos sectores académicos. Entonces, si te querés presentar vos como quieras, mejor, como hacemos en Historia Oral, presentate como vos quieras. Y gracias por estar, es un lujo que estés acá. Bueno, muchas gracias Laura, buenas noches a todas, a todos. Gracias por la invitación, por la hospitalidad y por el interés que les pueda generar esta presencia. Estoy viendo que aquí Nancy ha puesto un recurso seminario, una entrevista y un libro para descarga gratuita, Tuyo. que es el último libro que escribí sobre Paulo Freire, que se llama Paulo Freire más que nunca, Sí. y que está en la biblioteca de Claxo, y que lo pueden descargar ahí en ese link. La verdad es que está bien, yo preferiría me presentar a través de lo que hagamos, y me gustaría que pudiéramos hacer algo en que no solo sea importante lo que decimos o el contenido de las ideas, sino más bien cómo lo hacemos. Uh-huh. Y claro que es difícil en este espacio de pantallitas y de virtualidad, de cuerpos que apenas se miran y se escuchan, pero no se tocan, no se huelen, no se olfatean. O sea que están como una parte de nuestra sensibilidad presente y otra parte no, y una muy aguzada, muy exagerada, muy provocada, y otra al contrario desatendida, descuidada. Sé que es difícil, pero bueno, podemos intentar. Yo voy a estar atento al chat. No se pudo descargar el libro de Juan. No, sí, A pero ver. sí, se puede. Yo después se los mando. Yo lo tengo, después se los mando. No Sí, te sí, preocupes. aquí, yo apreté aquí y aparece. Sí, 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 Así que sí, se sí. puede. Es que Debe puse ser. que yo descargué, así que es el seguro. Se puede, debe ser alguna cosa de la conexión pero el enlace está bien, es ese mismo, que lo probé ahora. Y entonces les decía que voy a estar atento al chat, y si quieren, me gustaría que en la medida de lo posible sea lo más parecido a una conversación, y entonces no piensen que yo creo que sé cosas que ustedes no saben y que estoy aquí para transmitirle cosas que necesitan saber, sino más bien para afirmar una cosa que Paulo Freire insistía mucho y que no es tan hablada como la pedagogía del oprimido, la pedagogía de la autonomía, de la esperanza. Y es su pedagogía de la pregunta, Ujú. que hay un libro que Paulo Freire tiene con un intelectual chileno, Antonio Faúndez, que se llama por una pedagogía de la pregunta. Y en ese libro y en otros lugares, Paulo Freire dice que la cosa más importante de cualquier acto pedagógico es preguntar, enseñar a preguntar. Y
cuenta una anécdota interesante, porque justo fue en una villa en Buenos Aires, en su primera visita a Argentina, en ese libro cuenta, que él había propuesto algo parecido a lo que yo les propuse, que en lugar de hacer una conferencia, que sería mejor que conversen, y entonces que estaba dispuesto y que quería escuchar las preguntas que le hicieron. Y entonces un hombre levanta la mano y le dice, muy bien, me parece muy bien esto que usted me propone, y ya tengo una primera pregunta. Y entonces Paulo Freire le pregunta cuál es la pregunta, y el hombre dice, ¿qué significa preguntar? Y Paulo Freire dice, es una de esas anécdotas que él cuenta de cómo aprendió tantas cosas o más importantes fuera de la academia que dentro, en estas conversaciones, en un contexto de lo que podríamos decir educación popular. Es decir, él llama a esa pregunta de la pregunta fundamental, es decir, porque la pregunta puede ser muchas cosas, preguntar puede significar muchas cosas y se puede usar la pregunta para muchas cosas. Y entonces no es que no se pregunte, pero la cuestión es para qué preguntamos, por qué preguntamos y cómo nos relacionamos con la pregunta y Estoy qué cosas ocupada, mi amor. hacemos y dejamos de hacer con las preguntas, qué cosas permitimos, qué cosas dejamos que las preguntas hagan con nosotros. ¿Cuál es el sentido del preguntar? ¿Cómo escuchamos una pregunta? ¿Cómo nos relacionamos con las preguntas? Y sobre todo, Paulo Freire decía que uno de los problemas principales era que afirmamos una pedagogía de las respuestas. Miren, les voy a pasar, ya que estamos, se me ocurrió ahora y creo que es bonito, porque ya que todavía no han aparecido preguntas y estamos hablando de los 100 años de Paulo Freire, les voy a pasar un video de 1 minuto de una... Estoy habilitado. Acá dice que puedo compartir la pantalla. Entonces aquí Paulo Freire dice, en esto que les voy a mostrar enseguida, en 1 minutito, esto que les acabo de decir, pero de una manera más directa, clara, y además está bueno que lo escuchen porque lo dice en portugués, y está bueno que escuchemos a Paulo Freire en su lengua. Al fin Paulo Freire no pudo publicar la pedagogía del oprimido primero en portugués, la publicó primero en castellano y en inglés. Saben que fue exiliado y prohibido muchos años en Brasil. Entonces es como también un homenaje. Y tiene un sentido, creo, también pedagógico, una lengua extranjera, escuchar una lengua extranjera. Porque dice también de cómo nos relacionamos con lo extranjero. Siempre queremos que los extranjeros hablen nuestra lengua, en lugar de hacer el movimiento de nosotros ir a la lengua extranjera. Y además, de todas maneras, no se preocupen, si no entienden, van a entender. Pero si no, me dice Laura que tengo una amiguita. ¿Me la saqué? ¿Me la saqué? No. A mí no me molesta, pero si otro, a lo mejor te ves vos después, no sé. Ah, bueno. Y entonces, si los paso en portugués, igual lo voy a traducir. Pero primero lo paso todo en portugués. A ver, lo van a entender, porque además está legendado, subtitulado. Entonces bueno, les paso este minuto de Paulo Freire hablando de una pedagogía de la pregunta. Acá dice que me desactivaste. Compartir la pantalla, ¿me la activaste? Sí, no, pero yo no toqué nada. Dice el anfitrión pero que desactivó. Ahí te lo puse, pero no todavía tocado nada. Ahí está. Ahí está, ahora sí. Listo. Entonces ahí les pongo, es 1 minuto en un... ¿Están viendo a Paulo Freire ahora? Sí. Muy bien, es una entrevista que hizo en la UNICAM en los años 80, o sea, hace más o menos unos 10 años antes de morir o un poquito más. Y vean lo que dice. Nem há desenvolvimento intelectual sem risco. Para mim, uma das coisas terríveis da educação que nós estamos vivendo no Brasil
é que ela vem sendo, para falar só no Brasil, mas não é só aqui, é que ela vem sendo, sobretudo, uma educação da resposta, e não uma educação da pergunta fundamental. Eu acho que para ti, como filósofa, não, essa coisa até que bate muito. A impressão que eu tenho é que, de modo geral, nós estamos entrando nas salas com respostas cujas perguntas fundamentais se perderam no tempo. E a gente nem sabe quais foram elas. E a gente chega e dá a resposta ao educando e ele diz, puxa, nem perguntei. Então, essa educação, essa ação da resposta castra a curiosidade necessária do educando que teria que se expresar na pergunta. Bueno, buenísimo. Era esto en realidad lo que quería mostrar. Es un minuto, pero se lo voy a mostrar de nuevo y ahora voy a ir parando y se los voy a ir comentando un poquito. Y algunas cosas del subtítulo no están bien, se las voy a... Damos mucha cuenta. Entonces empieza diciendo que no Eu hay, acho que não há criatividade sem risco. no hay creatividad sin riesgo, Nem há desenvolvimento no há desarrollo intelectual sem intelectual risco. sem Para mim, riesgo. uma das coisas terríveis da educação e que nós estamos vivendo no Brasil é que ela vem sendo, para falar só no Brasil, mas não é só aqui, é que ela vem sendo, sobretudo, uma educação da resposta e não uma educação da pergunta fundamental. Ustedes están viendo qué interesante, ¿verdad? Yo no había reparado en esto antes y miren que lo escuché muchas veces este video. Pero él ahí repite eso que aprendió de aquel señor en una villa en Buenos Aires. Que cuando él dice que le preguntaron qué significa preguntar y él dijo que esa era la pregunta fundamental, como dice aquí. O sea que en esta primera intervención Paulo Freire dice que vivimos una educación de respuesta y no una educación de la pregunta y de la pregunta fundamental. Afirmamos una educación de la respuesta y no una educación de la pregunta. Eu acho que para ti, como filósofa, não, essa coisa até que bate muito. Ahí no dice mata, ahí dice bate, que significa toca, te toca mucho. Como filósofa, está hablando con una filósofa, dice esa cuestión te toca mucho. Esto de que sea una pedagogía de la pregunta y no de la respuesta. A impressão que eu tenho é que, de modo geral, nós estamos entrando nas salas com respostas cujas perguntas fundamentais se perderam no tempo. Entonces vean, eso es interesante, ¿verdad? La impresión es que entramos a las aulas con respuestas cuyas preguntas fundamentales se perdieron en el tiempo. Entonces hay un doble o triple o cuádruple problema. Primero que entramos con respuestas. Pero no solo entramos con respuestas, sino que entramos con respuestas que son respuestas de preguntas que a veces ni siquiera las percibimos, ni siquiera damos las respuestas como si fueran respuestas importantes en sí mismos. Y en realidad no se trata de respuestas que surgen de la nada, sino más bien respuestas que surgen de preguntas que a veces desconocemos y que en muchos casos son preguntas fundamentales que se han perdido en el tiempo. Y eso es importante también, porque el tiempo es una cuestión extraordinariamente importante en la educación y también para Paulo Freire. ¿Cuál es el tiempo de la educación? Hay un tiempo de la historia, un tiempo histórico, que ahí se refiere cuando dice que las preguntas se perdieron en el tiempo, porque son preguntas de otro tiempo histórico. Pero también a veces son preguntas de otro tiempo porque la educación no circula necesariamente en el tiempo cronológico de las instituciones educativas. La educación no necesariamente funciona en el tiempo de los cronogramas, de los calendarios, de los relojes, de los semestres, de los bimestres. Para Paulo Freire la educación tiene que ver con otro tiempo. Y después hablamos, si quieren, un poquito de eso, pero ahora vamos a terminar aquí. Entonces entramos con respuestas cuyas preguntas fundamentales se perdieron en el tiempo. E a gente nem sabe quais foram elas. E a gente chega e dá a resposta ao... No sabemos cuáles fueron esas preguntas que se perdieron en el tiempo, las desconocemos y damos las respuestas como si las respuestas fueran importantes en sí mismas
desconociendo las preguntas que se perdieron en el tiempo. Y el educando pregunta, pero si yo ni siquiera pregunté. O educando, e ele diz, puxa, eu nem perguntei. O sea, nosotros llegamos con respuestas que no sabemos qué preguntas responden, preguntas que se perdieron en el tiempo, las ofrecemos y claro, el educando nos dice, pero si yo no pregunté, ¿por qué me das una respuesta? ¿A qué responde esa respuesta? Si yo ni siquiera manifesté una pregunta. Então, essa educação, essa ação da resposta, castra a curiosidade necessária do educando, que teria que se expressar na pergunta. Y entonces la respuesta castra la curiosidad necesaria del educando, que tendría que expresarse en la pregunta. Y eso es el problema para Paulo Freire principal, digamos, de una pedagogía de la respuesta. Por un lado, esa cuestión inicial, que son respuestas a preguntas que desconocemos, y en verdad que no escuchamos las preguntas de nuestros estudiantes. Pero por otro lado, no solo que son respuestas a preguntas que desconocemos o que se perdieron en el tiempo, sino también que son respuestas que castran una curiosidad que podría expresarse en una pregunta. La respuesta es una respuesta que tiene un efecto devastador para Paulo Freire sobre lo principal que constituye una pedagogía de la pregunta, que es mantener viva la inquietud, la curiosidad, porque eso es lo que permite mantener viva la posibilidad de otro mundo, de transformar el mundo. La pregunta, Nélida, ¿podés silenciar el micrófono? Que estás ahí, ¿quieres decir algo? Nélida, ¿Estás ahí, Nélida? te desactivas así. Ahí está. Entonces les decía que les decía que el problema principal de la pedagogía de la respuesta es que castra la curiosidad que podría generar el preguntar, el pensamiento crítico, como se dice más habitualmente, y que es el inicio de cualquier transformación. Porque la pregunta es un comienzo, es donde comenzamos a pensar. Por eso una pedagogía de la pregunta, por eso mantener viva la curiosidad, la inquietud, porque sin curiosidad y sin inquietud no hay nada, no hay educación, no hay vida, no hay mundo posible. Y entonces de eso se trata en una pedagogía de la pregunta, no más bien dar respuestas o responder preguntas que ni siquiera sabemos cuáles son, sino más bien cultivar y fomentar la curiosidad. Y espero que ustedes interpreten, qué bueno que Romina ha levantado la mano, porque yo estaba comenzando a quedarme preocupado, que yo estoy diciendo todo el tiempo que hay que hacer preguntas, y yo estoy hablando y no aparecen preguntas. Entonces vamos a escuchar a Romina. No, justamente esto que se decía por el tema de la curiosidad, yo creo que viene también por el que nosotros somos, como dice Paulo Freire, seres inacabados e incompletos. Entonces siempre vamos a tener curiosidad y vamos a tener preguntas para recibir respuestas o buscarlas. Creo que es por eso. No sé, una opinión. Ajá. Sí, es cierto que somos seres inacabados y el inacabamiento, digamos, así puede tener, siempre todo se puede ver de más de una manera, ¿verdad? Entonces el inacabamiento alguien lo puede ver como una incompletud, como un defecto, como una falta, como una ausencia. Y para Paulo Freire, al contrario, es una virtud, y es lo mismo con la pregunta. Entonces sí, yo creo que de hecho tiene mucho que ver, porque de hecho la pregunta es una ausencia, es una no completud. La pregunta es lo que muestra que de hecho no hay pensamiento completo, no hay pensamiento total, no hay respuesta que acalme las dudas. Entonces, es cierto que mantener vivas las preguntas ayuda a percibir y a mantener viva esa dimensión inacabada que nos constituye y que se trata en cierto modo de fomentar, porque es a partir de la curiosidad que esa vida que vivimos puede poder vivirse de otra manera, o ese mundo que compartimos puede pasar a ser otro mundo también.
Sí, Laura. Sí, yo quería preguntarte, desde tu perspectiva, de la de Paulo Freire, educación y escuela no son sinónimos, ¿sí? Eh, Ujú. ¿Cómo podés explicar sintéticamente la diferencia entre, según la mirada de él, ¿no? De Paulo Freire? Sí, muchas veces interpretó así su pensamiento, su trabajo como muy crítico de la escuela. Eh, y su trabajo sobre todo en educación popular o en educación del campo, de jóvenes y adultos, como un trabajo crítico de la escuela. Yo, en verdad, creo que se reduce demasiado el problema cuando se lo plantea de esa manera. Paulo Freire, de hecho, además fue secretario de Educación de la ciudad de San Pablo, que tiene uno de los sistemas educativos más grandes de América, y administró escuelas y trató de reconstruir escuelas, de equiparlas. Entonces, creo que cuando se habla de esa manera se simplifica y se reduce un poco un problema que es mucho más eh, complejo. Entonces, yo creo que Paulo Freire, claro que era muy crítico de las escuelas, cómo las escuelas funcionan, cómo las escuelas, esas que afirman la pedagogía de la pregunta, esas que afirman una educación bancaria, en fin. Pero no era crítica de la escuela como institución, de la escuela en sí mismo. Al contrario, Paulo Freire tuvo distintas opiniones, a veces más optimistas que otras, pero nunca dejó de pensar que las escuelas tenían algún papel para una educación emancipadora, libertadora y para la eventual transformación social que podría derivarse de las escuelas. Entonces es cierto que la educación no es lo mismo que las escuelas, pero también es cierto que a veces se presenta a Pablo Freire como exageradamente crítico de las escuelas, cuando en realidad Pablo Freire era crítico de cualquier forma de relación pedagógica embrutecedora u opresora, esté en las escuelas o fuera de las escuelas. Entonces las escuelas en sí mismas no son el problema es el tipo de escuelas que tenemos y necesitamos otro tipo de escuelas, así como necesitamos otro tipo de educación en general. De hecho, la palabra escuela, ustedes deben saber probablemente, la palabra escuela es una palabra que tiene una raíz griega, antigua. Eh, Todas las lenguas modernas derivan de esa palabra, hasta el inglés, que es sajona, school, italiano, scuola, en portugués, escola, école en francés, todas derivan de una griega que se dice esjolé. Se las voy a escribir aquí en el chat. Y esa palabra, esjolé, ¿saben lo que significa? ¿Alguien sabe qué significa esjolé? Esjolé significa tiempo libre. Eh, Tiempo libre, eso, Romina. No me apuré, ¿viste? Me apuré, Romina. Esjolé significa tiempo libre. Y los latinos tradujeron esjolé como otium, ocio. Mm. Y hay una cosa muy bonita que dice Simón Rodríguez sobre la escuela, sobre esa etimología. Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar. Simón Rodríguez dice, critiquemos todo lo que queramos a los que hacen negocio con la escuela, porque negocio viene de negotium, negotium. Quien hace negocio con la escuela hace una antiescuela, porque niega la escuela, niega el ocio, niega lo que la escuela es. Hacer negocio con la escuela es hacer una antiescuela. Porque el ocio, no el ocio, digamos, del tiempo libre, el ocio de... La escuela hoy es una pieza más del sistema productivo y reproductivo. Y todo en la escuela tiene que servir para una cosa, todo lo que se aprende en la escuela tiene que poder ser útil dentro o fuera de la escuela. En la escuela ya no hay nada, no hay resquicio para el tiempo libre, a no ser los recreos, que son lo que los chicos y las chicas más les gusta, por alguna razón, porque es el único tiempo de la escuela en que la escuela es una escuela, que la escuela tiene un tiempo para perder, aunque algunos tratan hasta de hacer productivos los recreos. Pero en ese sentido, es interesante pensar que el tiempo del libre de la escuela, el tiempo
que es el tiempo en el fondo del estudio, de la lectura, del aprendizaje, de la escritura. Es el tiempo libre en el sentido de el tiempo que no se somete al tiempo del capital, al tiempo del rendimiento, de la producción. En principio es un tiempo, la escuela, eso lo dice también Jacques Rancière, por ejemplo, las escuelas no nacieron como instituciones para aprender, no hace falta una escuela para aprender. Las escuelas nacieron como instituciones para separar dos formas de temporalidad, el tiempo productivo, que es social, y un tiempo libre, o sea, un tiempo que se puede perder, un tiempo que no sirve para nada, en el sentido de que no produce algo fuera de sí que mida si ese tiempo está bien o mal empleado. A principio es tiempo libre en el sentido de que el tiempo que uno se dedica a la propia formación, la lectura, la escritura. Pero veo que por suerte hay muchas manos levantadas, entonces Y vamos. hay una pregunta en el chat. Walter, Ahí hola Walter. levantó Fanny, Hola. ahí está hablando Fanny. Hola Fanny, ¿cómo le va? Buenas tardes, mucho gusto, qué placer de nuevo verlo. Igualmente, ¿cómo le va? Sí, compartí, bueno, Me fui acuerdo, parte de claro. su grupo Me en acuerdo, en el me curso acuerdo. sí, Me de Pablo acuerdo muy bien, Freire Fanny, muy bien, el año pasado. el año pasado. Muy bien, entonces estoy feliz para seguir preguntando nuevamente. Quiero saber Bueno, si también la actitud del maestro tiene que ver mucho con el concepto ese de la escuela, que se ha tergiversado tanto, porque significa, como lo has dicho, una esclavitud. Yo tengo una hija pequeña que desde las 7 de la mañana hasta las 2 está en clases virtuales. En este momento es una esclavitud total. Es más, tuve que llevarla por problemas de migraña donde el neurólogo y está con un tratamiento de más de 6 meses porque esa pantalla la tiene enferma. Entonces yo quiero preguntar y poner pues en el mismo contexto vamos a ver el concepto, por ejemplo, que el mismo Paulo Freire criticó en uno de sus libros que son, que ustedes nos facilitaron en ese seminario, que el concepto que maneja en los primeros capítulos sobre las tías, que en el sistema escolar brasileño lo manejaban como las tías, que no era algo maternal, que no era algo de castigo, sino que al contrario, lo que se tenía que generar era autonomía, que el educando estudiara en su tiempo, que desarrollara sus propios procesos de reflexión, ¿verdad? Dependiendo de la edad, desde los párvulos hasta la educación superior. Entonces, generar esa autonomía. Entonces, la actitud del maestro tiene que ver mucho, porque si es escolástico, pues le va a pasar lo que les está pasando a mi bebé. Y entonces, creo que pues por ahí va la pregunta, relacionándolo con la misma escritura, este libro de Paulo Freire, ¿verdad? Que critica el sistema de su país, que es eso de ese maternalismo enfermizo, ¿verdad? De las tías les hacía daño. Solamente, Walter, mucho gusto. gracias Fanny, un gusto verla de nuevo. Sí, es interesante esa reunión del maestro, la maestra y la escuela. Es bien interesante porque ¿qué es una escuela? ¿Y qué significa ser escuela? O sea, por un lado, ¿cómo? Por un lado tenemos la institución, tenemos el edificio, pero en verdad la escuela hay que hacerla. Hay que hacer escuela en la escuela. Y los que hacen escuela en las escuelas son los maestros y las maestras. Y incluso hay un video muy bonito, no quiero abusar de los videos, pero si después tenemos tiempo se los paso por ahí, de esa primera experiencia de Angicos, de alfabetización, en el que una de las alumnas alfabetizadas, doña Francisca, que tiene ahora como 80 años, porque ese curso en Angicos fue en 1963. Fue la primera experiencia alfabetizadora sistematizada de las famosas 40 horas de Paulo Freire.
300 adultos en Angicos, esa localidad del estado de Río Grande del Norte que les decía antes de empezar. Perdón, profesor, ¿escuela de adultos se refiere? Ana habla. No, era una experiencia no escolar, sino, no escolarizada, sino que Angicos era un pueblo que tenía en el 1963 75% de analfabetos. En esa época en Brasil los analfabetos no votaban. Entonces Paulo Freire comenzó un método, digamos un programa, para alfabetizar adultos en 40 horas. En Angicos pasaba un auto con megáfono invitando a los adultos a una experiencia alfabetizadora. El curso tuvo lugar en 16 espacios. Eran escuelas, 2 o 3, el resto eran iglesias, casas de familia, donde podían. Había 300 personas que durante algunos meses, porque no era todos los días, porque eran campesinos que trabajaban y a veces era el tiempo de la cosecha y había que suspender el curso, o a veces las inclemencias del tiempo pedían suspender. Entonces el curso duró varios meses, en general era 1 hora, 1 hora y media de noche, como le digo, en club de barrio, en iglesia, en casa, donde se podía, y después de algunos meses completaron las 40 horas y hubo un 90 y tanto % de suceso en el sentido de que Angicos pasó a tener casi 300 nuevos personas alfabetizadas, por lo tanto 300 nuevos electores. Y hay un video que se ha hecho con ex alumnos de Angicos, que son personas, quedan 6 o 7 todavía de esos alumnos, y una de ellas, doña Francisca, que tiene 70 y tantos años, comenta en un video que se ha hecho hace poquito, digamos se han hecho varios videos con los 30, 40, 50 años de Angicos, y uno de esos, doña Francisca dice, es muy curioso porque no era una escuela, de hecho no era una escuela, pero doña Francisca dice así, cuando vino el golpe, la dictadura, empezaron a decir aquí, dice, que al hombre, ni siquiera lo nombra Paulo Freire, dice que al hombre lo metieron preso, lo mandaron al exilio y se acabó la escuela. O sea que el maestro, digamos, o Paulo Freire, era visto como una escuela, era percibido como una escuela. O sea, era el que generó las condiciones de un tiempo libre. O sea, de un tiempo separado. De personas que están todo el día trabajando un trabajo duro o muy arduo a la noche, pueden dedicar un cierto tiempo a sí propios, en este caso a leer y escribir para tener otra vida política. Facu. Bueno, después fíjate las que están también en el chat. ¿Hay en el chat? Bueno. Sí, que diga Facu y después está Diana hace un rato con una pregunta y abajo hay otras. Yo te voy diciendo que Facu, a ver. Diana. Hola, buenas noches. Sí. Bueno, Dale. yo quería hacerte una pregunta que tiene que ver, yo estaba leyendo un poco el otro día sobre el Mayo francés y había una frase, un graffiti que decía los profesores no se envejecen. Y también tenía entendido que usted estuvo en Francia, entonces quería preguntarle si hay alguna relación o continuidad entre ese graffiti y todo el movimiento pedagógico que vino después. Como decía el graffiti, los profesores no se envejecen. no O algo envejecen. así. Los Ajá. profesores profesores nos envejecen. Si Ajá. no, lo busco y lo tengo la frase más No, sí, exacta, puede ser. algo así. No, tiene mucho sentido. Porque sí, porque digamos, en cierto sentido, el Mayo francés es un movimiento anti-institucional, digamos así. Y está esa idea que es un poco, que obviamente tiene base en las instituciones y en las escuelas, que creo que muchos jóvenes hoy también la piensan, o lo podrían decir, ¿no? Que la escuela es una institución vieja, antigua, y por lo tanto
ir a la escuela nos envejece, y los que sobre todo son responsables de eso son los profesores, porque son los que se hacen cargo un poco de la escuela. Entonces es una frase, es interesante que lo hayas traído, porque creo que tiene un sentido bastante presente. Y es interesante ese concepto, o esa idea de envejecer. Porque, ¿qué quiere decir envejecer? Es como la infancia, que sería lo contrario, ¿no? de la vejez. Nosotros pensamos, creo yo, a la vejez, conceptos como la vejez o la infancia, en función de cómo pensamos el tiempo. Y cuando uno piensa al tiempo desde una lógica lineal, el tiempo y la infancia es pensada como una etapa de la vida. Es decir, nosotros pensamos que la vida humana es una línea, el tiempo que recorre esa línea es un tiempo que va pasando como secuencialmente, sucesivamente, como por ejemplo medimos el tiempo del calendario, ¿no? O sea, nosotros tenemos días, minutos, 60 minutos hacen una hora, 24 horas hacen un día, 30 días hacen un mes, 12 meses hacen un año, 10 años hacen una década, 10 décadas hacen un siglo, y así sucesivamente. O sea, ese tiempo no es nada más que cantidad de movimientos acumulados. Y si pensamos a la vida de esa medida, envejecer sería pasar por más movimientos, de minutos, de segundos o de años. Es decir, quien tiene 60 años ha hecho 60 veces movimiento de 365 días, cada uno de esos es un movimiento de 24 horas, cada hora es un movimiento de 60 minutos, o sea, solo es cantidad de movimientos. Y la infancia a veces es pensada de esa lógica. Pensamos, por ejemplo, que la infancia es un niño o una niña que tiene, no sé, de tantos años a tantos años. ¿Y por qué? Porque se mide el tiempo con esa lógica cronológica, que es una lógica que sirve mucho al sistema. Entonces, envejecer sería como avanzar demasiado en el tiempo, antes de tiempo. Y lo que quisiera sugerirte es que hay muchas visiones de tiempo, ¿verdad? Que el tiempo, esa es apenas una. Hay un poeta mozambicano, Mia Couto, que dice, por ejemplo, que la infancia no es una edad, sino que es un tiempo. Y es el tiempo en el que aprendemos el propio sentimiento del tiempo. Un niño no juega mirando el reloj, o una niña, no puede jugar mirando el reloj, porque no es el tiempo del juego. El juego solo se puede jugar en el tiempo presente. Y en ese tiempo cronológico no hay presente, porque como es siempre el número del movimiento, un reloj no puede parar, porque si parara no mediría más el tiempo que pasa. Por lo tanto, el tiempo ese tiempo cronológico de la vida como una línea, que es también el tiempo de las instituciones, que es el tiempo de la escuela como institución, en ese tiempo no hay presente. Por eso en ese tiempo no se puede jugar, literalmente, porque en la escuela hay una hora o 50 minutos, o sea, hay otro tiempo. Y eso es una de las cosas principales que la escuela enseña. La escuela enseña un tiempo, enseña a salir del tiempo anterior en el que, por ejemplo, se duerme cuando se tiene sueño, para pasar a dormir a la hora de dormir, a la hora en que hay que dormir. Bueno, Mia Couto te decía, dice, la infancia no es una edad, o sea, no se mide en años, sino que es un tiempo en el que se aprende el sentimiento del tiempo. Y ese sentimiento del tiempo es el sentimiento de un tiempo presente. Por eso hay muchos niños y niñas que no tienen infancia. No es lo mismo la infancia que niño o niña. Nosotros pensamos, infancia, niños y niñas. No, hay niñas y niñas que solo tienen edad infantil, pero que no tienen tiempo de infancia. Así como hay muchos adultos, o podríamos decir, personas en la vejez, con más vida infantil, porque habitan un tiempo de infancia. Y entonces cuando vos, todo esto porque vos me decías, los profesores nos envejecen. ¿Pero qué quiere decir nos envejecen? Porque nos envejecen
según un tiempo, puede querer decir, nos hacen pasar demasiado tiempo antes de lo que nos gustaría. Pero Mia Couto, después de decir que la infancia no es una edad, sino un tiempo, dice que la vejez no es una edad. La vejez es cuando estamos cansados. La vejez es un cansancio. Estar viejo no es tener muchos años. Porque hay gente que tiene muchos años y es como si viviesen en un tiempo de infancia, de comenzar. Y hay infelizmente gente, niños y niñas que tienen muy pocos años y ya están cansados de vivir. Entonces, ¿qué significa envejecer? Porque si envejecer, y tal vez en ese ejemplo que vos me diste signifique las dos cosas, porque tal vez nos cansan cierto tipo de docentes, no solo nos hacen pasar demasiado rápido el tiempo, sino que nos hacen perder la infancia, nos hacen sentir como un cansancio de la vida en vez de un comienzo de la vida. He dado muchas vueltas. Y vean, esa es otra cosa porque que me pesa cuando entramos en esta lógica de las preguntas, porque si hay algo que no quisiera, Facu, es que lo que yo he tratado de hacer, que es no responderte, pero sí responderte en el sentido de darte una respuesta, pero no castrar la curiosidad que está en tu pregunta. Es decir, lo que he tratado es de darte elementos para pensar tu pregunta, pero me gustaría que mantengas esa pregunta, porque de hecho creo que es una pregunta muy del tiempo presente y que estaría bueno que todos nos las hiciéramos. Es decir, ¿por qué la escuela nos envejece? ¿O por qué envejecemos en las escuelas? Envejecemos no en el sentido del tiempo cronológico, sino ¿por qué nos cansamos? ¿Por qué nos volvemos más cansados, más desganados? Y otra cosa, la última, porque es muy linda la pregunta. Mia Couto, se llama un libro que se llama ¿Y si Obama fuese africano? Y después de decir eso, que la infancia es un tiempo, dice también, la infancia es cuando no es demasiado tarde. La infancia es cuando no es demasiado tarde. O sea que el envejecer puede tener que ver no solo con la edad, sino con pensar que ya es demasiado tarde. Pensar demasiado tarde para cualquier cosa, para por ejemplo, aprender algo, o para cambiar el mundo, o para hacernos preguntas, o para... La vejez tal vez entonces no solo sea una edad, sino un cansancio y un pensar que ya es demasiado tarde, a cualquier edad. Antes de la pregunta de Diana, que tiene que ver, vos mientras estabas hablando pensé en la pregunta también, por ejemplo, cuando un niño está en el nivel, en el jardín, en el nivel inicial, y en la casa aprende preguntando, mirando, observando y tirado en el piso, y eso es portarse bien, ¿no? Empieza en la primaria y empieza a preguntar y ya no, ¿no? Es como también me hiciste relacionar lo que estabas diciendo con el tema de la escuela con eso, ¿no? Lo que antes era portarse bien, ahora es portarse mal. No me preguntes, sentate uno atrás del otro, ¿no? Es interesante esto. Sí, y Diana dice, la pregunta es siempre política. Para Pablo Freire siempre es política, porque la educación siempre es política, y por cualquier acto humano es siempre política, en el sentido de la polis, de la comunidad, y yo te diría más, creo que ahí se torna más interesante. En realidad, ¿cómo nos relacionamos con la pregunta es siempre político? ¿Qué hacemos con las preguntas? ¿Qué dejamos hacer a las preguntas? ¿Qué no dejamos hacer? ¿Cómo las escuchamos o no las escuchamos? El lugar que le damos y cómo nos posicionamos en relación con las preguntas creo que es siempre político. Y decís, ¿es posible que la pregunta se formate desde lo hegemónico? Y bueno, yo estoy tratando de no responder, pero casi que lo estás diciendo, ¿verdad? O sea, porque lo estás diciendo con la segunda pregunta, es decir, es mi pregunta. Es cierto, y eso también me lleva a pensar que en realidad no es la pregunta solo, ¿no? Y no es tanto
esta o aquella pregunta. No es el contenido de la pregunta lo que importa en una pedagogía de la pregunta. Lo que importa es el preguntar. Y yo diría que más que el preguntar es el preguntarse. O sea, no es tanto el hacer preguntas para afuera, sino es ponerse uno mismo en estado de pregunta. Y digo uno mismo o una misma, sobre todo cuando uno mismo o una misma somos educadores o educadoras. Porque la pedagogía de la pregunta empieza por enseñar preguntándose. ¿Qué significa preguntar? ¿Qué significa enseñar? ¿Qué significa aprender? ¿Para qué preguntamos? ¿Para qué enseñamos? ¿Para qué aprendemos? O sea que es más bien una pedagogía del preguntarse y del preguntarnos, porque es también un acto colectivo y es un acto que lleva a un efecto que, claro, como vos decís aquí, si es mi pregunta, ese mí de posesivo, en realidad es un preguntarnos entre todos. Acá está Julia que dice, Freire habla de un docente ético, político, curioso, en el grito manso. Ajá. Los profesores nos envejecen, Luis dice. Laura dice, Obama fuese africano. No, para que se acuerde la gente. Y yo digo que a mí me gusta preguntar es mucho. mantener la curiosidad interna. Preguntar es mantener la curiosidad interna. Es bonita esa expresión, Ana. Curiosidad interna. Es bonita. ¿Qué sería, Ana, la curiosidad interna? Habría una curiosidad externa. ¿Qué sería la curiosidad interna? Es linda la pregunta. Me refiero a lo que pienso desde que me levanto, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué tal otra? Todos los interrogantes que me surgen desde la vida, ¿no? Desde que me despierto. Muy lindo, pero y fíjate qué interesante, porque vos, muy bien, pero fíjate que vos has dicho, todos los interrogantes que me surgen desde la vida, o sea que ahí Sí. parece que está el afuera, está también el afuera, el afuera y el adentro, porque es la vida, es lo que, a partir de lo que vivo, me pongo en cuestión, como vos decís, de que me despierto hasta que me acuesto. Sí. Es decir, también es como... pienso que hay interrogantes exteriores de otros, ¿no? Obvio, de comunidad, que a veces uno en el vivir es como que los lee, los escucha, etcétera. Es como que uno va transitando por la vida con los interrogantes internos y externos. Muy bien, entiendo más ahora. Sería algo así como, interno sería como propios, sería como que no reproducen las preguntas de la afuera o de otros u otras preguntas, sino que más bien encarnan la propia curiosidad, como si... Por ejemplo, la naturaleza tiene interrogantes implícitos que ya están, que me hacen preguntar. En cambio, la sociedad tiene otra clase de interrogantes. Es según en el ámbito donde uno esté, creo que, no sé, pienso que... Eso nos trae, Ana, otras preguntas, que es, ¿dónde están las preguntas? Porque vos decís que la naturaleza tiene interrogantes. Para diferenciar los interrogantes internos para mí no son específicamente de uno. A veces lo externo me despierta interrogantes también, creo, como la naturaleza. Lo doy como ejemplo. Muy bien, pero entonces estás diciendo algo, ahora estás diciendo lo contrario que decías antes, porque vos antes decías que la curiosidad interna tiene que ver con los interrogantes que vienen de dentro. Eso y sí ahora estoy en mi casa. Eso sí estoy en mi casa, por ejemplo, ahora en época de pandemia. Pero si uno al salir, por ejemplo, dije que hay interrogantes externos, por ejemplo, la naturaleza, el trabajo. Pero vos no te podés preguntar por la naturaleza en tu casa y frente a la naturaleza no te podés preguntar por tu casa también. Hay
hay otro clima, es distinto. Uno siente cuando está en un espacio natural, no es que se integra, sino que, por ejemplo, a mí particularmente me da mucha paz, mucha tranquilidad cerca de un río o lo que fuere, un lugar natural, y entonces todo ese estado produce, no creo que me pase a mí, le debe pasar a mucha gente, le produce interrogantes internos, ¿no? Todo lo maravilloso, por ejemplo, ¿no? Ok. Estoy leyendo aquí que Fanny dice intracomunicación, comunicación interior. ¿Qué más? ¿Qué otros comentarios o preguntas? Yo te quería preguntar sobre, ya que hablamos de política, ¿no? Que todo acto es político, estoy de acuerdo. Él es muy crítico con el tema de la ideología en uno de sus libros. A mí me interesa mucho eso, porque una cosa es lo político y otra cosa es la ideología que no deja ver, él dice, que es como que no deja que surja o que cada uno pueda llegar a su verdad, ¿no? Como una niebla, dice, ¿no? Muestra las mañas del profesor, bueno, me acuerdo de esas cosas, me quedaron grabadas. El tema de la ideología, ¿no? En este momento justamente también, que bueno, que yo siento que es como que no, en todos lados no te dejan, te dan dos opciones, ¿no? No es acaso, no te dejan ser libre de elegir otras cosas, ¿no? Y creo que en la escuela se está notando eso también. Que se está viendo eso y lo veo en las respuestas de los chicos. Tiene que ser bueno, malo, más lindo, menos bueno. No hay una libertad de elegir todo el espectro entre esas dos, ¿no? Esos dos extremos. ¿Me explico? Y me parece que en eso necesitaríamos leer mucho a Freire, ¿no? Como que mata las ideas eso, no sé, es como que estoy pensando con vos, digamos. Sí, que las preguntas son políticas no significa que sean ideológicas. Exacto. O sea, que es política significa que cuando se pregunta se afirma un tipo de mundo en que se quiere vivir, o que se cuestiona el mundo en el que se vive, y si no se lo cuestiona, se lo termina legitimando. Entonces, política no en el sentido de ideológica, sino en el sentido de que es como un ejercicio de poder, y sobre todo en la escuela. Y también escuchar una pregunta, o responderla, o no responderla, o dar respuestas sin dar lugar a las preguntas, es también una afirmación política. ¿Qué más? ¿Qué otras cuestiones les sugiere? Ya no tenemos tanto tiempo, y entonces estaría bueno si ustedes comentan, observan o preguntan algo que les parezca. Dice, tal vez sea oportuno pensar en qué sentido utiliza la noción de ideología Freire. Sí, en ese sentido que la decía Laura, ¿verdad? De una ideología, o sea, de esta ideología y de aquella, o sea, de una doctrina, de una teoría, de una cosmovisión, de una visión de mundo que se afirma en cada ideología. La pregunta es, la política es más amplio que eso. La política no es una definición específica de mundo, una visión específica de mundo, sino que la pregunta es política en el sentido de que toma una posición en relación a... Es una manera de ejercer el poder, de pensar. La pregunta no es sino un ejercicio de pensamiento, como decía hace un rato Ana, donde estemos al preguntar, lo que hacemos es ejercer un poder de pensar. Y a veces en la escuela se fomenta, se propicia, se estimula ese ejercicio. Se trata de un ejercicio político más democrático, diría Freire, más abierto, más participativo, más horizontal.
y en otros casos se coarta, se restringe. Entonces estamos ante una práctica escolar política más autoritaria, menos democrática, menos participativa. Pero eso se puede hacer dentro de contextos y de marcos ideológicos muy distintos. Eso no significa una postura ideológica específica, es una visión más amplia. Ahí Diana, que no tiene micrófono, te pregunta por qué Walter considera a Freire más que nunca, y le falta una parte al título, una biografía filosófica. Sí, Pablo Freire más que nunca es un... Hay varios sentidos que tiene la expresión. Porque más que nunca en un sentido, hay un sentido, antes hablamos de varios tiempos, y en un sentido del tiempo cronológico, del tiempo del reloj, del calendario, hoy más que nunca significa hoy como en ningún otro tiempo, o sea, especialmente hoy. Y el título tiene ese sentido, porque yo escribí el libro fue publicado en portugués en el 2019, enseguida después que fuera electo Bolsonaro, que se eligió, no sé si ustedes saben, pero Bolsonaro se eligió con un programa de gobierno en el que decía que el objetivo principal de su política educativa era expurgar, y ahí viene la palabra justamente que usaba Laura ahora, expurgar la ideología de Paulo Freire de la educación brasilera. O sea, vean el programa que fue electo. Bolsonaro se eligió presidente con un programa educativo que decía en su página educativa: el principal objetivo de nuestra política económica, de nuestra política educativa, será expurgar la ideología de Paulo Freire de la educación brasileña. Entonces, en ese contexto político que hay ataques muy duros y muy cobardes, y claro que hay muchas defensas y mucha resistencia, Paulo Freire aquí en Brasil es el padrino de la educación brasileña. Es un título honorario que le dio el Congreso de Brasil en el año 2012, y ha habido intentos varios por sacárselo, ese honor, digamos así, que han sido infructuosos, porque además hay mucha resistencia, porque esa es una postura en el fondo minoritaria. Pero entonces hay un contexto, digamos así, político, en el sentido de la situación política del Brasil, en el que Paulo Freire más que nunca, porque Paulo Freire era enemigo de la dictadura. Paulo Freire, como les conté antes, fue preso y después tuvo que exiliarse en la dictadura, y el gobierno que tiene Brasil hoy, que es un gobierno elegido por el voto, es un gobierno dictatorial, aunque haya sido elegido por el voto, y por eso tiene como enemigo una pedagogía como la de Paulo Freire, y por eso niega que la dictadura que puso preso a Paulo Freire y lo exilió haya sido una dictadura. Entonces perciban cómo ahí hay un contexto político, digamos, que explica el título, pero hay otras razones. Ahora veo que Ana tiene la mano levantada, si les interesa y quieren, después hablamos más de eso. Y hay otra pregunta también, después mirá en el chat. Romina y Julia. Ana. Julia dice, Sí, lee lo que quieras. Hola. ¿Escuchás? Que estaba Romina antes, digo. Por eso. Sí. Bueno, entonces vamos aquí al chat. Julia había dicho, la política está involucrada en la escuela, por ejemplo, falta de presupuesto, las currículas. Cuando Freire habla de política, habla también de tomar partido, involucrarse. Exactamente. Habla de tomar partido, involucrarse, y ha habido aquí es linda esa expresión, tomar partido. Ha habido aquí un movimiento que se llamaba Escuela Sin Partido, que era un movimiento que es un movimiento, ha perdido bastante fuerza y peso, pero era un movimiento que decía que en la escuela no se podría, no se debería hablar de política o cuestiones, por ejemplo, de género, en Brasil de etnia o de raza, que son cuestiones muy, muy importantes. Y era un movimiento que se presentaba como
como neutro, como ideológicamente neutro, y ya es un movimiento antiguo de la vida de Paulo Freire, que Paulo Freire ha estado denunciando. Entonces esa observación de que es tomar partido es importante y pertinente, porque de hecho es tomar partido no en el sentido de un partido político, sino en palabras de Freire, sino tomar partido por los opresores o por los oprimidos. Para Paulo Freire no hay mucha alternativa, o queremos cambiar el mundo o estamos a favor de que continúe de la misma lógica. Julia también dice que Paulo Freire, cuando fue secretario de Educación, restauró el 60% de las escuelas en infraestructura. Y Romina pregunta por qué esta postura en contra de Freire. Bueno, como decíamos recién, ¿no es cierto? Yo creo que es una lucha política. Están los progresistas y los conservadores. Están los que quieren que el mundo sea de otra manera y los que quieren que el mundo siga siendo de la manera en que es. Con la pandemia aquí en Brasil se ha tornado un mundo cada vez más injusto, cada vez más desigual, cada vez más racista, cada vez más machista, cada vez más elitista, y eso alguna gente parece que se beneficia o parece que quiere que siga siendo de ese modo, y entonces alguien que como Paulo Freire pregona una pedagogía transformadora, una pedagogía de la pregunta, es inmediatamente considerado un enemigo, un sujeto peligroso, alguien al que hay que poner preso o que exiliarlo, o expurgarlo de la educación, como dice el gobierno actual. Ana, te escuchamos. Sí, hace unos años vi una marcha justamente y tiene que ver con lo de involucrarse, ¿no? Los docentes. ¿Me escucha, profesor? Sí, te escucho bien. Bien. Tiene que ver con lo de involucrarse. Y esa marcha era en París y justamente pregunté qué pasaba y nos comentaron de que las alumnas musulmanas en casi todo el país eran obligadas por los padres a llevar como una especie de turbante a los colegios secundarios, estoy hablando. Y estas chicas, no todos los profesores, pero supongamos por lo que explicaba esta persona, el 40% de los docentes no se involucraba en apoyar a las chicas en este tema. Entonces, ¿qué decidió el Ministerio de Educación francés? Eso después me enteré cuando llegué acá, con los meses, de que todos los alumnos no tenían que ir con nada religioso, una manera indirecta de apoyar a estas alumnas. Por eso creo que a veces se idealiza a los docentes también, son todos seres humanos, no es para idealizar también, ¿no? Quizás no vieron de esa necesidad que tenían estas chicas de no ir obligadas con eso, ¿no? Y si venía si es la institución apoyaba lo que ellas decían, que después se dio, bueno, era mucho mejor, desde luego. Muy bien, Ana, gracias por la historia, que es bien pertinente. Camila, que no es Camila, es el compañero de Camila. Ajá. Camila, que no es Camila, es bárbaro. No escucho. ¿Ustedes escuchan? No, todavía no empezamos. A ver. No, está activado el micrófono, Sí. pero no se te escucha. ¿No tendrás el volumen bajo? De aquí a poco termine. Separa un poquito. ¿Dónde? Sino que escriban la pregunta. Ah, claro. O si tenés otro micrófono, pero para probar, que apague el micrófono. Lo escribo. O si no, salí y volver a entrar. A veces cuando salís volvés a entrar. La escribo, buenísimo.
Ahí. Había relación de Freire con la democracia corintiana y con el futbolista Sócrates. Es una pregunta muy buena, pero me encantaría saberla, pero no. Freire era del estado de Pernambuco. Parece que jugaba al fútbol cuando era chico, pero no era un gran deportista, no era así un deportista apasionado, aquellos fanáticos del fútbol. La democracia corintiana, para los que no saben, fue un movimiento de resistencia a la dictadura de Corintias, que es un equipo de fútbol de San Pablo, y Sócrates era un jugador del Corinthians, que fue uno de los líderes, que era una persona formada en filosofía Doctor Sócrates era. ¿Cómo? Doctor Sócrates. Doctor Sócrates, exactamente. El papá de Raí, que después fue otro futbolista, que era médico, que hasta hace poco murió Sócrates, relativamente joven. Pero la verdad es que te agradezco la pregunta porque voy a ir atrás, así si sé algo te hago saber. No conozco, la verdad es que no estoy muy seguro. Paulo Freire volvió al Brasil del exilio en el 81 y es muy probable que, digamos, cuando volvió Paulo Freire se fundó el Partido de los Trabajadores, el PT. Lula era uno de los fundadores y Paulo Freire fue uno de los fundadores también. Y Lula era fanático del Corinthians también. Entonces es probable que por ahí, si no por otro lado, haya conexión. Luis pregunta lo que unía a Freire y a Sócrates era su fervor católico. ¿Sócrates, el futbolista, era un fervoroso católico también? No sabía. Freire sí, Freire era un católico, cristiano, declarado y orgulloso. Él no veía problema en ser al mismo tiempo cristiano y marxista. Freire decía que iba a las favelas con Cristo en una mano y con Marx en la otra. Y no veía ningún tipo de conflicto en eso. O decía cosas como que quería hacer una revolución, pero no en el paraíso, sino en esta tierra. Quería hacer de esta tierra un paraíso. Y de hecho sus campañas alfabetizadoras, la mayoría en el exilio las hizo del cargo que ocupaba en el sector de educación del Consejo Mundial de Iglesias. Entonces, desde el comienzo y siempre, Paulo Freire tuvo una vida muy ligada a la iglesia y fue un militante. Entonces, para él no era eso un problema. No era Flor dice, la experiencia de expresarse en portugués, ¿fue difícil o no? Dice, ¿para mí? Sí, para mí, imagino, ¿verdad? Flor, ¿estás ahí, Flor? Flor. Capaz que estás sin micrófono. Sí. ¿Podés hablar? ¿O podés? Sí, debe querer decir para mí. Fue difícil. O sea, si te referís, yo vine a Brasil sí, para usted. Yo vine a Brasil en el año 97 a Brasilia, a la Universidad de Brasilia como profesor visitante. No diría difícil. Brasil es un país muy generoso con los extranjeros, por lo menos con los que vienen de profesores. Es siempre bueno evitar generalizaciones, pero digamos, yo no necesité aprender portugués o hablar un perfecto portugués para después venir. En realidad aprendí portugués aquí mientras daba clase, mientras trabajaba y mientras vivía. Y la verdad es que han sido tremendamente generosos y tolerantes, porque uno podría verlo como un maltrato de la lengua, o en ciertos lugares sería inadmisible que alguien pueda dar clases sin hablar la lengua, por ejemplo. Pero no es el caso. Y además, en este momento, bueno, hubo
en los últimos años. La universidad brasilera ha sido tradicionalmente una universidad muy elitista, mucho más elitista que la universidad argentina. El porcentaje de jóvenes que llega a la universidad en Brasil, aunque asuste, aunque parezca que llegan pocos en Argentina y probablemente llegan menos de los que deberían, en Brasil es 4 o 5 veces menor. Y hoy un poco menos, gracias a que, no en este gobierno, claro, sino en algunos gobiernos anteriores, la universidad duplicó el número de alumnos en 10 años. Y entonces es un poco menos, aunque sigue siendo muy elitista. Y también eso ha hecho que en el posgrado, por ejemplo, en los últimos 20 o 30, hay muchos brasileños estudiando en Argentina, dice Gabriel, y es verdad, sobre todo muchos estudiando medicina, porque en Brasil es muy difícil estudiar medicina, es muy caro estudiar medicina. Yo conozco muchísimo, yo tengo 3 hijas brasileras, que tienen 18, 20 y 22 años y tienen muchísimos amigos y amigas que están estudiando en Argentina. Porque en Brasil se llega a la universidad a través de un examen de ingreso. La universidad brasilera es gratuita, toda, inclusive el posgrado. Las maestrías, los doctorados, toda gratuita. Y hay becas para estudiar. Es un sistema universitario muy bien estructurado, aunque elitista, aunque para pocos. Pero, y más elitista dentro de la carrera de medicina, por ejemplo, que en Brasil además hay pocos médicos, es un problema social muy grande. Y además los médicos se concentran en las grandes ciudades. Y entonces, medicina es una carrera que todo el mundo, entre comillas, quiere estudiar. Pero claro, hay muy pocas vacantes y entonces hay cada vez más estudiantes brasileños que no pueden estudiar medicina aquí, que no consiguen ingresar a las universidades aquí y van a estudiar a países como Argentina. Lucila, Lo ¿cómo estaba vivió la escribiendo, pero lo voy a decir porque me parece que va a ser más práctico. Hubo todo un Dale. problema con una campaña. Abrieron el cupo para 10.000 médicos para cubrir todas las necesidades en todo lo que es Amazonia, y hubo un problema muy fuerte en Brasil porque la plaza fue totalmente cubierta con médicos cubanos. Pero el tema es que los Sí, ese brasileños programa, protestaban, pero no tenían brasileños para ocupar los cargos. sí, es un programa que se llama Más Médicos, que es un programa del gobierno anterior, del Partido de los Trabajadores, de Dilma, que fue un éxito impresionante porque no solo en el Amazonia, sino en Mato Grosso, en el Nordeste, en todas regiones en que los médicos brasileños no quieren ir, estos médicos hacían un trabajo extraordinario. Hay incluso muchos cubanos que se quedaron en Brasil, pero también, claro, los sectores más conservadores, más reaccionarios, hicieron presión para reservar los privilegios de la casta sacerdotal médica brasilera que cómo iba a ser además puesta en evidencia, porque lo que estos médicos cubanos hacían era poner en evidencia el estatus de los médicos aquí. Lucila pregunta cómo vivió la experiencia de Freire en su país natal. Es interesante, es muy interesante. La verdad es que es interesante. Yo he tenido más contacto a partir de mi último libro, he tenido contacto con toda la familia de Freire, con sus hijos, con el Instituto Paulo Freire, fui a hacer una investigación en fin, con el mundo Freire. Y ahora como se hacen 100 años, yo ahora, por ejemplo, les dije anteriormente, había estado en una conferencia en el estado de Rio Grande do Norte por los 100 años de Freire. Este año, por suerte, Freire es muy celebrado, muy homenajeado, muy festejado. Y la verdad que yo me siento privilegiado de que las personas me lean con cierta atención, con cuidado, y que me consideren alguien como un interlocutor, como alguien con quien pensar, y que a veces hasta me dicen que ayudo a percibir algunas cosas de Freire que no son tan acentuadas, como por ejemplo la relación con la infancia. En mi libro hay un capítulo específico sobre la relación de Paulo Freire con la infancia. Y Paulo Freire no se dedicó a la educación de los niños cronológicos, de niñas y niñas. No trabajó la educación infantil.
pero tiene un concepto de infancia muy potente, y para mí también que es un concepto políticamente muy importante, muy potente. Entonces el libro ha como abierto algunas líneas de trabajo sobre Freire que no han sido muy exploradas, o el concepto de rancia, que yo lo relacioné con lo que llamo la Escuela Filosófica Popular Latinoamericana, con Simón Rodríguez. Entonces algunas líneas, algunas ideas que no son tan exploradas, y por suerte me siento así como privilegiado de la atención que ha merecido. Brasil en ese sentido, claro, Brasil es un país estructuralmente racista, machista, con problemas seculares extraordinarios, pero también es una cultura muy generosa y muy acogedora de la extranjeridad, y yo me siento muy agradecido de eso. Estamos ya por terminar, y la verdad es que yo estoy bien cansado. Hoy empecé a las 6 de la mañana, y además estamos haciendo una formación aquí presencial que son 8 horas por día, y ahora vengo de otra charla como de 2 horas. Entonces, me disculpen si no me quedo más de la hora que habíamos quedado, porque... Al contrario, te agradecemos un montón. No sé, Nancy, si querés decir algo. ¿Qué estás tomando? Agradecer a Walter su generosidad y el invitarnos a preguntar y preguntarnos permanentemente, ¿no? Sobre todo acá la mayoría son estudiantes, digamos, del profesorado, entonces que se puedan seguir preguntando, ¿no? Acerca de Freire, y ver en qué, cuáles, digamos, de esos, de todas las pedagogías que él ha planteado, de los distintos momentos, del momento de la pedagogía del oprimido, de la autonomía, de la esperanza, ¿no? ¿Cuáles son las que nos mueven? ¿Cuáles son las que rescatamos y cuáles son las que más nos desafían, ¿no? Para el trabajo que tenemos que hacer en lo cotidiano. Yo me voy con esa pregunta, ¿no? ¿Cuál de todos esos momentos de Freire me cuestionan en el día a día, ¿no? En el hacer el día a día? Así que yo sumamente agradecido por este tiempo y por todo lo que nos brindaste y nos invitaste a pensar. Te agradezco, Nancy. Te agradezco, y tu comentario me hace una última observación, que Freire, de los 3 libros que mencionaste, la pedagogía de la pedagogía del oprimido, de la esperanza y de la autonomía, la pedagogía de la esperanza es un ejemplo extraordinario, extraordinario. Hay pocos autores que se atreven a escribir un libro para pensar las críticas que se le han hecho a sí mismo. Entonces la pedagogía del oprimido en realidad es un libro para conversar y para dialogar con los críticos de la pedagogía del oprimido. Y ese es un ejemplo extraordinario, me parece, para mí intelectualmente, de un escritor, de un autor, de alguien que se compromete con el pensamiento crítico, no solo en las palabras, sino en los hechos, en los libros, en la vida. Y esa es otra cosa para no olvidar, que estudiamos a veces a Paulo Freire, lo leemos, pero la vida de Paulo Freire es extraordinariamente inspiradora, afirmando una pedagogía de la pregunta no solo en los libros, sino en una cierta coherencia para tratar de vivir como se piensa y tratar de ser coherente en la vida, en la obra. Así que te agradezco, Nancy, les agradezco a todos, a todas, y ojalá que Nancy tenga razón y se vayan inspiradas e inspirados a seguir haciéndose preguntas. Sí. Así que acá te están poniendo cosas lindas, todas lindas, todas lindas. Y bueno, te mandamos el video y te agradecemos un montón. Y el cómo me gusta, ¿no? Eso que vos decís en algunas entrevistas, el tema de preguntar, de no preguntar cómo, ¿no? Eso me gusta. Las preguntas que no empiecen con el cómo, sino con el por qué, ¿no? La forma, Simón Rodríguez decía que la forma es un contenido, que la forma es todo. Exacto. Y bueno, ojalá que nos sigamos preguntando. Muchas gracias. Te mandamos el video, ya te lo dije, y te agradecemos un montón que hayas estado con nosotros. Buenísimo.
Buenas noches, gente. Muy bien. Cuídense Chao. mucho. Chao. Gracias. Chau, Chao, chau. gente, gracias. Ustedes. Chao. Chao. Nancy, después hablamos. Buenas noches y a todos que descansen, que sueñen Gracias. freudianamente. Buenas noches, saludos. Hasta luego. Chao, gracias. Muy bueno, me gustó mucho. Buenas noches, gracias.